el componente 1, componente 2, componente 3, ver ese desempeño de quién, de Rocío, del estudiante Rocío, para poder qué, ¿sí? Si va a tener que emitir juicios de valor o tomar decisiones, como bien lo dijo Carlos, sujetas a qué, a esos lineamientos, ¿sí? Pero brindándole esa oportunidad. No me acuerdo quién fue que lo dijo también, creo que fue, bueno, me olvidé ya el nombre, de la maestrante, en donde justamente, sin que esto raye o determine en que se le conceden demasiadas oportunidades. Pero aquí también, ¿qué hay? Recuerden, ¿cómo realizamos nuestra planificación? ¿Qué es lo que determina? Cuando esta planificación es precisa, concisa, correctamente desarrollada, va a ser mínimo ese margen de error. Reinaldo. Bueno, una vez más me dirijo a todos los compañeros. Mira, aquí hay un problema bien grande, que a veces nosotros confundimos lo que es de evaluación con medición, ¿sí? Y cuando nosotros tomamos una prueba, lo que estamos es midiendo cuánto el estudiante aprendió, más no en sí todo Cuantitativamente. eso cuantitativamente, perdón, gracias por la ayuda. Ya, entonces estamos midiendo cuantitativamente y eso ya viene a ser una simple medición, donde hay muchos factores que influyen sobre eso. Miren, y seamos bien realistas, nosotros como docentes, cuando se trata de un examen, parece que nos transformamos y muchos nos volvemos ogros. Hemos sido tan panitas, tan bonitos durante todo el tiempo, pero llega la evaluación y nos convertimos en unos ogros. Y a veces hay profesores tan cerrados que a veces se me puede incluir yo no, porque no soy ninguna perita en dulce, como dice. Ya, entonces, y ahí es lo que psicológicamente al estudiante le acabamos. A nosotros nos ha pasado eso, a nosotros ya siendo adultos, que vamos muy preparados, pero le vemos a la persona con quien debemos enfrentarnos y todo se nos borra. Y es lo mismo que le ocurre al estudiante. Respecto al otro que decía el compañero hace un momento, ponía el caso de matemáticas, yo les cuento una experiencia personal. En una ocasión, yo, o sea, mis hijos estudiaron en el mismo colegio que yo estudio, y mi hija me dice, papi, vea, yo la prueba di bien, y solamente me equivoqué en un signo. Hice todo bien, y por ese signo la profesora me puso cero. Ya, yo dicto la asignatura de química. Yo me fui a conversar con la maestra y le dije, verá, compañera, bueno, y le digo, ¿sabe qué? Vengo a conversar como padre de familia. Lo primero que me dijo la señora profesora es, me disculpa, Reinaldo, yo no sé cómo evalúa en química, pero en matemáticas evalúa así. La señorita se equivocó en esto y automáticamente tiene cero. Dije, muchas gracias, disculpe, era solamente una pregunta. Y eso no fue lo peor, sino que después fue al curso y estuvo con mi pobre hija acosándole, diciendo, señorita Guerrero, escuchará bien para que su papá no venga a estarme diciendo nada. Entonces, miren, ahí somos demasiado subjetivos. A veces por enemistades, por amistades, no calificamos como verdaderamente el estudiante se merece. Y lo otro que decía, confundimos lo que es evaluación con lo que es medición. Ese es el criterio que yo tengo al respecto a eso. Muchas gracias. Ok, gracias, mi estimado Reinaldo. Sí, lamentablemente hay casos, como se dice, ¿no es cierto? En donde justamente, claro, nadie está aquí para poder censurar, criticar, señalar, juzgar, ¿verdad? Sino que estas experiencias nos sirven y nos enriquecen como tal, ¿sí? En donde, así como mencioné, tal vez muchos de ustedes puedan estar de acuerdo, tal vez no, ¿sí? Obviamente es vuestro criterio, en donde pues, vaya, cuál era la necesidad de luego, ¿verdad? Como docente en el salón de clases, exponerlo de forma pública, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Ante el ejemplo de Reinaldo, lo que hizo él fue ir en su rol de papá para aclararse, para despejar una duda y sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también como docentes, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos dar? Esa apertura hacia el padre de familia, ¿no es cierto? Para poder escuchar, para poder saber. Y esto no significa que ya porque va el padre de familia debo de allá, entonces Virginia o Hugo tuvo que decirle así, listo, entonces compañero, le pongo la nota. No, sino que una explicación que sea la idónea, ¿verdad? Que sea la adecuada como tal. Gracias, Reinaldo. Silvia. Muy buenas noches, máster, compañero. De igual manera, yo no estoy de acuerdo con que la evaluación sea un factor determinante.
Y miren, hoy en día los estudiantes pasan 13 años dentro de un aula y la evaluación de la quiero ser maestro es algo determinante para escoger una carrera. Ellos ilusionados pasan esos años, dan todo de ellos en su vida estudiantil, quizás tienen buenas calificaciones y como ya lo manifestaron los compañeros, para todos una evaluación en donde no les van a medir el conocimiento, nos pone algo difícil y para ellos es lo mismo. Quizás se ponen nerviosos en el momento de dar la evaluación, tienen sus fallas y les va mal en esa evaluación. Y por esa evaluación, es determinante esa evaluación para escoger la carrera de los chicos el día de hoy. Quizás ese es el fracaso que muchos estudiantes tienen. ¿Por qué? Porque tienen que coger una carrera que no les queda de otra, que la que quizás les ha salido en el sistema, el puntaje que quizás no les avanzó para más y por una prueba, por una evaluación, esa sí es una evaluación determinante para los muchachos que matan las ilusiones de haber venido quizás luchando, esforzándose durante toda su vida estudiantil y el momento de dar una prueba le determinan a seguir otra carrera, a seguir otro camino que quizás ellos no han deseado. Y de igual manera, a veces como el compañero dijo, somos los maestros demasiado tajantes. En verdad, en cuestión de matemáticas, muchos dicen que es una materia exacta, pero sí hay procesos que debemos seguir y algo ha de hacer el estudiante para llegar al conocimiento. El hecho que no llegue con la respuesta exacta no quiere decir que no le tomemos en cuenta el esfuerzo y a veces nosotros como maestros pues somos causantes de muchos traumas y muchas secuelas en los estudiantes. Esa es mi participación, máster. Gracias, estimada Silvia. Entonces, con los aportes de ustedes, estimados maestrantes, la pregunta es, si yo les dije entonces al inicio, la evaluación, ¿verdad?, de los aprendizajes es un proceso, más no un producto. Entonces, ¿en qué momento perdió el sentido? ¿Será acaso cuando nosotros, ¿verdad?, en las planificaciones dejamos a un lado muchos elementos, muchos contenidos? ¿Será que en este caso la CENESID, ¿verdad?, solamente cuantitativamente analiza cuánto me saqué, cuánto se sacó el otro estudiante y más no hay un test OBP? ¿Sí? Para poder justamente a través del test de orientación vocacional y profesional, que como ustedes lo conocen, ¿verdad?, me sirve para poder, claro, no me va a dar todas las luces, pero sí justamente poder relacionar la información. Ah, perfecto. ¿Sí? A través de esta evaluación cuantitativamente se sacó tanto, pero el test OBP me menciona lo de acá. La entrevista me menciona lo de acá. ¿Sí? Fátima, luego Adriana. Sí, justamente máster, a eso me refería con la opinión que impartía anteriormente, que si tomáramos y viéramos, tuviéramos una visión diferente de lo que es la evaluación como una oportunidad, pues tomaríamos más en cuenta, como bien nos dice el componente 4 y el componente 5, de ver qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, a qué se debe que este conocimiento no se consolidó, para tomar, qué sé yo, algún tipo de tutoría en donde se vuelva a recapitular ciertos aprendizajes que no han sido consolidados y también como para ver también la parte anímica o situaciones sociales que se presenta, como bien lo mencionaron mis compañeros anteriores. Exacto. Ok, gracias Fátima. Adriana. Buenas noches. Comparto el criterio de los compañeros. Definitivamente yo soy una de las... Adriana, perdón un ratito. Si eleva un poquito más el tono de su voz o se acerca el micrófono, por favor. Ok. Ahora ya me escuchan. Ya Sí. un poquito más Mucho audio también. Ajá, decía que me parecen muy importantes los criterios de los compañeros y que es la realidad que vivimos como docentes.
Personalmente, yo soy una docente que considera que una nota no define cuánto sabe un alumno. Como mencionábamos anteriormente, usted mencionaba anteriormente y los compañeros también, en una prueba, durante una prueba pueden haber muchos factores que estén interviniendo en ese momento en cada uno de los estudiantes, que cada uno es un mundo diferente, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces como docentes hacemos una prueba estructurada que califica y que mide a todos de la misma forma, cuando debería ser diferente, ¿no? Deberíamos, es más, obviar las pruebas, digo yo. solo que es muy difícil porque podríamos decir, el programa nos exige, ¿no? El programa nos exige que a la final se acredite con una puntuación, con una nota para que el alumno sea promovido o no. Entonces, son muchas cosas, de verdad, son muchos factores. Yo conozco casos de muchos jóvenes que son muy buenos en resolución de problemas de la vida real, pero que a lo mejor tienen miedo al momento de dar una evaluación oral porque tienen pánico escénico, ¿no es cierto? Entonces, Así es. son muchas las cosas. Y como decía una compañera, esta prueba que les toman a los chicos, le voy a hablar como mamá y como docente. Mi hija dio la prueba, por ejemplo, ahora, una prueba en donde les mermaron el tiempo para empezar y en donde cada evaluación, de acuerdo a los criterios que ellos consideraron, tenía una duración, según ellos, era de 20 minutos, pero al final les daban 12 minutos porque automáticamente se terminaban los 12, exagerando 15, y daba paso a la siguiente evaluación. Entonces, imagínense 12 minutos para tantas preguntas de razonamiento, como la palabra lo dice, razonamiento, por lo menos le tengo que dar chance al alumno de que pueda razonar la pregunta que le estoy haciendo. Entonces, imagínense, es una prueba no diferenciada la que les toman, porque yo entiendo que les dan puntaje a los chicos cuando tienen problemas de discapacidad, ellos tienen un porcentaje adicional, pero no es así. Debería ser una prueba diferenciada y yo me mantengo en eso. Debería ser una prueba diferenciada acorde a la real necesidad de los estudiantes. Eso, querida máster, mi criterio. Gracias, Adri. Exactamente, muy amable. Acá también nosotros vamos a ver, ¿verdad? En lo que es la unidad 2, ¿verdad? En lo que, como ustedes bien lo mencionaron, perfecto. Adriana lo acotó, ¿verdad? Yo, y lo dijo textualmente, pues no, yo considero que una prueba no mide el nivel de, ¿cómo lo dijo Adriana? De conocimiento del estudiante, ¿verdad? Pero sí, nos los exigen los lineamientos, ¿verdad? Como tal. Pero, ¿qué hay aquí? ¿Por qué? Porque justamente usted en esa interacción con el estudiante, como les decía, en el tema número 2, como tal, justamente hay, sí, los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales, pero dentro de estos contenidos procedimentales están los procedimientos cognitivos, los procedimientos a nivel psicomotor y los que se expresan a nivel de las habilidades. ¿Ok? Entonces, y es en el salón de clases, cuando yo interactúo con mis estudiantes, donde yo veo, ¿sí? Tiene pánico escénico para ponerse en una computadora a dar el examen. Pero cuando interactuábamos, lo explicaba, se desenvolvía, ¿sí? Emitía un discurso que hasta yo como docente me quedé anonadada, ¿sí? Y a usted así como que se le enchinó la piel y dijo, wow, este estudiante ha tenido todas esas capacidades, cualidades, habilidades y destrezas. Y las tendía escondidas, ¿sí? Como también ustedes ya lo mencionaron en algún momento. No se trata de ser el docente bueno o malo, se trata de ser ese docente por vocación, en donde día a día voy mejorando, donde día a día yo también aprendo como docente. ¿De quién? Del estudiante. Y pues bueno, de estos 5 componentes pasamos, ahora a las fases, ¿sí? En donde criterios, vamos a escuchar muchos, ¿verdad?
acuerdos, desacuerdos, divididos, considero esto, considero lo de acá, ¿sí? Sí, si hablamos de a nivel del ingreso a las universidades, es tácitamente cuantitativo, ¿verdad? Porque debo tener X puntaje para poder acceder. Pero como yo también decía, perfecto, ese estudiante tiene también cualidades, habilidades. Válido aplicar que si a mí la memoria no me falla y ustedes me ayudan, ¿verdad? Dentro de esta reestructuración con el nuevo gobierno, se está pensando en aquello, en aplicar un test OBP que permita al estudiante. Yo, Narcisa, diría, sí, otros elementos, ficha sociodemográfica, pero también, ¿qué cosa? La entrevista. Uy, Narcisa, pero ¿cómo vas a pedir entrevistas si son miles de estudiantes? Pero importante, ¿por qué? Porque puede escuchar a ese otro ser humano. Probablemente inalcanzable lo que esté diciendo a través de la entrevista, ¿verdad? Porque son bastantes estudiantes. Pero si ellos ven que hay un proceso como tal, en donde no solamente me tengo que sentar o ir a dar una prueba, y si el tiempo no me alcanzó, ¿qué pasó? Ya no estudio, me quedo allí, sigo una carrera, ¿sí? Que eso es también algo en donde nosotros como padres cumplimos un papel fundamental. ¿En qué sentido? A veces, discúlpenme si estoy equivocada, les exigimos que tomen X, Y, Z carrera. Coartamos lo que el estudiante quiere, lo que nuestro hijo quiere. Pero va más allá de eso. ¿Cuáles son? Les decía, estas fases, ¿verdad? Del diseño didáctico, del proceso de evaluación. Recuerden, ya vimos los 5 componentes. El objeto o lo que se va a evaluar, los referentes, la información, la valoración y la toma de decisiones. ¿Cuáles son estas 5 fases? ¿Verdad? Según Castillo, ¿qué nos dice? Que el diseño del proceso de evaluación de los aprendizajes que hay comprende estas fases, las mismas que son, como le mencioné, 5. La fase concepto constructiva. Por ende, esta se convierte en la fase inicial, ¿verdad? Donde, ¿qué vamos a elaborar? El marco conceptual que va a fundamentar este diseño. ¿Sí? El marco conceptual. Por eso aquí clarito lo dice, fase concepto constructiva. A su vez, ¿verdad? Sí, elaboro este marco conceptual que debe de estar bien estructurado y fundamentado. ¿Se convierte en qué? ¿Cómo lo dice? En esos referentes o el telón de fondo. Desde y dónde se piensa. Cognitivo, ¿verdad? Pero también desde dónde se actúa. Sumado a esto, cognitivo-conductual. ¿Qué? Me va a dar paso ¿a qué? A las siguientes fases. ¿Por qué menciono cognitivo-conductual? Porque recuerde que el estudiante sigue siendo ese protagonista. Sin usted también perder ese rol protagónico. Porque ¿a quién le toca? ¿Verdad? Tener en cuenta todas estas fases. A usted como docente. ¿A quién le toca planificarlo? ¿A quién le toca generar este plan de evaluación? A usted. Ya dijimos, estamos desde lo macro, ¿verdad? Y existen todos estos elementos que el mismo ministerio nos los da. Que la CNCID nos presenta. Pero ¿a dónde aterriza?
hacia cada necesidad, hacia cada realidad, hacia cada institución educativa, hacia cada curso, hacia cada materia. ¿Sí? Fenomenal. El currículo nacional, el mesocurrículo, la microplanificación. Freud, Pavlov, Vygotsky, todos ellos me hablan de muchas cosas fenomenales desde la psicología. Pero cuando yo trabajo con el paciente, es donde es una realidad diferente. ¿Sí? Entonces, donde usted planifica desde su aquí y ahora, desde su necesidad, desde su realidad, por ende que se vuelve también diferente, pues no. Ajustable, adaptable. Entonces, usted también tiene ese rol protagónico. En esta fase concepto constructiva, ¿verdad? Debemos precisar qué es lo que vamos a entender por evaluación y el sentido que le vamos a dar a esta. ¿Ok? Porque bien ustedes lo dicen, una evaluación no necesariamente tiene que ser cuantitativa, va más allá, ¿verdad? Porque si al estudiante le pregunto y no me contestó, está reservado, está callado, está decaído. Y si ese patrón de conducta se mantiene y le vuelvo a preguntar, entonces ya me está generando una alarma, pues no. Ya me está generando una señal. Porque la niña Narcisa Cordero es la segunda, la tercera vez que le pregunto y no me contesta. Elid es mi mamá, entonces, ¿qué tiene que hacer la docente? Llamar, pues. Se me ocurre, ¿no? Y llama a la docente, señor Elid, disculpe. He notado que en Narcisa pasa esto durante clases seguidas. Disculpe, doña Elid, ¿está aconteciendo algo en el sistema familiar? ¿Sí? Oh, entonces tiene sentido, porque mamá Elid, representante de Narcisa Cordero, ¿qué le dice? Que sí. X, Y, Z razón, ¿no es cierto? O motivo. Claro, lógicamente, ¿qué hay aquí? Como repetimos, ¿verdad? Aquí, en esta fase concepto constructiva, voy a precisar, repito, qué es lo que quiero evaluar. ¿Por qué? Porque está planteando que todo ese marco conceptual que me va a fundamentar. ¿Por qué? Porque si el tema es ciencias naturales, ¿verdad? Está la luna, el sol, los planetas. Y si yo le hablo de matemáticas y le voy a tomar eso en la evaluación, ¿qué va a pasar? Obvio que no tiene sentido, pues, porque la materia es ciencias naturales, pues. No son las ciencias exactas. La segunda fase, la anticipativo previsora. ¿Qué me dice aquí? Es lógico el presuponer que el proceso de evaluación se desarrolla en un tiempo determinado. No puedo perder esa reunión porque van a designarlo a grupo. Entonces, por ende, ¿qué necesito? Prever las acciones, los procedimientos y los medios que van a ser utilizados, implementados. ¿Especialmente en qué? En la fase de ejecución, que es la cuarta fase. ¿Sí? Necesito prever. Recuerde, las acciones, los procedimientos y los medios que voy a utilizar, que voy a implementar, que me van a permitir alcanzar esos objetivos. La fase organizativa procedimental, la tercera. ¿Qué me dice aquí? Lo que antecede a esta fase
de hecho, van a ser que los insumos valiosos que me van a permitir organizarme. ¿Sí? Tanto en mi rol como docente, como hacia donde quiero dirigir, hacia el estudiantado. Porque como repito, si tengo que hablar de ciencias naturales y es de los planetas solares, voy a buscar un vídeo, voy a buscar una lámina, voy a buscar un gráfico, ¿no es cierto? Voy a construir yo mismo con Fomix el sistema solar y les voy a presentar a los estudiantes. Voy a generar dinámicas. Organizativa, procedimental. ¿Sí? Porque aquí a usted como docente, ¿sí? ¿Qué va? A organizarse. ¿Sí? ¿Para qué? Acorde a la clase, al tema, usted vaya preparado. Y por ende también al estudiante usted le refiera cuáles van a ser, le socialice, como tácitamente lo dice aquí, los criterios o los indicadores de evaluación de sus aprendizajes. Si planificó entonces el sistema solar y usted hizo el FOMIC, quiere que sus estudiantes también hagan una réplica, utilizando ellos mismos su creatividad, para que identifique cuáles son todos los planetas que componen el sistema solar. Entonces, ¿qué le socializa? ¿Verdad? Los parámetros. ¿Para qué? Para que justamente en la fase, ¿sí?, ejecutiva, operativa, mire, me estoy olvidando, aquí en esta fase organizativa, procedimental, si usted se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué está, mi estimado maestrante? El nombre, con negrita, ¿no es cierto? A diferencia de las otras. ¿Y es por qué? Porque justamente al usted socializarle a sus estudiantes los criterios de evaluación, ¿qué le va a permitir? Que ellos estén con clara conciencia el cómo, el cuándo, el dónde, a qué hora y el cómo, como se dice. Es decir, tengan con suficiente claridad cuáles son los parámetros que usted ha establecido para calificar el diseño de ese sistema solar hecho de Fomix. Y no porque vaya a ser una imposición, sino porque aquí usted en esta fase también, ¿qué puede hacer? Generar la apertura hacia el diálogo y hacia la discusión. Claro, entiéndase discusión de qué. Máster Adriana, disculpe, Máster Tito, pero ¿y si no tengo Fomix porque ahorita no tengo el recurso, puedo utilizar otro material? ¿Ok? ¿Qué va? A negociar con el estudiante, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo al estudiante Narcisa que ahora no cuento con el recurso económico, ¿sí? Pero tengo suficiente papel y goma y armo. ¿Me sirve? ¿Utilizo la creatividad? Por supuesto. Tito, Máster Tito y Máster Adriana, mis docentes me van a negar la posibilidad. Si mi recurso económico no me lo da. Exacto, claro que no. Es válido. ¿Ya? Entonces, por ende, ¿qué hago? Negocio, ¿sí? Porque estoy exponiendo como estudiante la situación particular que estoy viviendo, ¿verdad? Que es el limitante económico para acceder e ir a la librería y comprar todos los materiales. Tengo para determinados, mas no para todos. Les decía entonces, la fase ejecutiva, operativa, ¿sí? Es la praxis como tal. Es ir ya a la práctica. Entonces, ¿qué voy a hacer? A implementar todo lo que he hecho en las otras fases. Pero también sin perder esa flexibilidad, sin perder esa dinámica. Y ahí, ahí muchas veces puede tenderse a la confusión, ¿sí?
Porque cuando se dejan los parámetros bien establecidos, ¿sí? Donde aquí que le socializo, el estudiante por ende va a tener que empoderarse de esos criterios que el docente me está dando, bajo los cuales debo presentar mi trabajo. ¿Sí? E incluso, mire, como les decía, a Master Tito le pedía que me permita hacerlo a través de papel. ¿Qué hay? Ah, perfecto. Entonces entiendo que dentro de la rúbrica que voy a crear para calificar, consideraré que al estudiante Narcisa Cordero, si no me utilizo FOMIC, sino más bien papel, no le voy a bajar puntos. Entonces, ¿qué hago? Redirecciono este proceso. Y tengo muy pendiente, muy en cuenta que uno de los materiales en los cuales yo voy a ver estructurado o elaborado el sistema solar del estudiante Narcisa Cordero, no va a ser el FOMIX, sino va a ser papel. Como dice aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden llegar a presentarse eventos fortuitos o cosas al azar. Entonces, le estoy exponiendo, le estoy comunicando, ¿verdad? Cuando Master Tito en la fase organizativa procedimental me socializó, socializó, perdón, dentro del salón de clase, yo le expuse, ¿verdad? ¿Lo pensaría 2 veces? No, vi que Tito dijo, qué bueno como tal. ¿Por qué? Porque les estoy exponiendo una razón. La situación económica de mis padres no es la mejor. ¿Y qué estoy utilizando? Materiales reciclables. Otra de las opciones, pues, ¿no? Pero que me va a permitir, perdón, llegar a la meta, que es presentarle el sistema solar. Y por último, la fase reflexivo metaevaluativa. ¿Sí? Consiste en reflexionar sobre la acción evaluativa. ¿Sí? Es un momento crucial que permite valorar lo que se ha hecho. Y sobre estas consideraciones, poder llegar a establecer, ¿sí?, si el caso, ante lo que yo estoy exponiendo, por ejemplo, va a necesitar ajustes o correctivos para futuras evaluaciones. Entonces, dentro de la rúbrica, como le dije, Master Tito, ¿qué hizo? Ajustarla, ¿no es cierto? Redireccionarla. Y ya no puso solo como material FOMIX, sino también papel reciclable. ¿Y qué hizo? Ajustar a la demanda y a la necesidad para que justamente los contenidos no se vean. Vamos a llamarlo, o no tengan ese objetivo o ese alcance. No, por el contrario. Para tomar agua, ¿qué necesito? Una botella, un vaso, un tomatodo, ¿no es cierto? Tengo muchos elementos. Hay diferentes marcas. Dasani, Tesalia, Vivan. Incluso hasta así mismo, acorde a la economía, usted le escoge, ¿no es cierto? Esa es la quinta y última fase. Tenemos el último subtema, mis estimados maestrantes, que es la evaluación educativa del proceso de aprendizaje, tema 2. Contemplando estos 2 subtemas. Evaluación de contenidos conceptuales y procedimentales, pero también evaluación de contenido actitudinal. ¿Qué hay? ¿Sí? Recuerdan que justamente yo les decía que aquí, ¿verdad? El objeto o lo que se va a evaluar, conceptual, procedimental y actitudinal, que tiene mucha relación con acá. Evaluación como tal. ¿Por qué, estimadas y estimados? Porque justamente, ya profundizando un poco más, hablar de estos contenidos conceptuales, o como también se los conocen,
¿sí? Conocimientos teóricos, como ya lo dijimos, son los que incluyen hechos, datos, conceptos, leyes, teorías y principios, ¿verdad? Me generan ¿qué? Ese saber, ¿no es cierto? En donde muchas veces los estudiantes tienden a memorizar mediante repetición mecánica. Como lo llamamos, ¿verdad? Memoristas. Y muchas veces la utilización de los diferentes tipos de memoria, ¿verdad? Pero sobresaldría más, ¿cuál? La memoria a corto plazo, ¿no es cierto? Porque la utilizo para ese instante, para ese momento. Pero ¿qué viene aquí, justamente? ¿Sí? Recuerde, conceptos, fechas, datos, fórmulas, nombres, teorías, principios. Pero ¿qué sucede cuando ya estos conceptos denotan de un mayor nivel de abstracción? ¿Verdad? Entonces, ese aprendizaje ya no va a ser dado por simple repetición. No, ¿verdad? Sino que, ¿qué necesitamos? Que el estudiante, ¿sí? Requiera de ¿qué? De una asimilación comprensiva. ¿Sí? Y a través entonces de esa asimilación comprensiva, ¿a qué me conlleva? A que vayamos ya a la utilización entonces de una memoria a mediano y, ¿por qué no decirlo?, a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué utiliza? Herramientas, estrategias, recursos didácticos como tal. Porque nosotros, ¿verdad?, como docentes, identificamos cuando el estudiante, perdón, o bien es auditivo, o bien es visual, o bien es kinestésico, como lo decimos. Es más, yo les pregunto a ustedes mismos, ¿ustedes han identificado o han podido darse cuenta si son auditivos, visuales? Y cuando me refiero a kinestésico, quiero decir a nivel del tacto, de la piel. ¿Lo han identificado? Sí. Sí, ajá. Me habló Fátima. A ver, o no sé quién me habló. Bueno, yo en mi Amada. caso, Tamara parece que me dijo, ¿no? Sí. Ajá. Tami, ¿usted qué es? ¿Cómo se identifica? ¿Qué tiene más desarrollado? ¿La visión, la audición o los órganos sensoriales? Amada. Yo me considero más auditiva. Más auditiva. Ok, Sí. gracias, Amada. Fátima. no, yo en mi caso soy más kinestésica. Yo, por ejemplo, yo no tengo memoria fotogénica, ni, o sea, yo con memoria, Fotográfica. no tengo. Ajá, ok. Soy más kinestésica. Oh, listo. Ya, perfecto. Sandy. Yo soy más visual y kinestésica. Visual y kinestésica. Las cosas a veces no necesito mirarlas y ya las percibí. Ok, listo, gracias. A ver, y si me ayuda, por favor, el restante en el chat, por interno. ¿Qué ha identificado usted? Si es visual, auditivo o kinestésico. Por favor, de su amable ayuda. A través del chat de aquí de la plataforma. Ok, Wendy, listo. Jessica también, Amada, listo. Reinaldo, Raquel, Mariuxi, Rommel, Fanny, Gisela, Adriana, listo.
Ok, Soraya, Fernanda, Ruth, Anthony, Marixa, Carlos, ajá, Hugo, Jofre, Lourdes, Joana, Tito, ujú, Lidia Mariela, ok, Elite. Perfecto. Gracias, muy amables. Lisette, ¿tiene levantada la manito? Sí, magíster. Bueno, en base a la clase que he escuchado me surge la duda, ¿no? ¿Cuál de estas es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Será que como personas podemos tener esa, ¿cómo se diría? Esa hábito de poder adquirir las tres. Ya, allá iba. Poder decirle, Lisette, o pretender ser asertiva con la respuesta, esta es la mejor, considero que no. Más bien yo consideraría que nosotros todas las tenemos, solamente que una está más desarrollada que otra. Sea por estimulación externa, social, independiente. Ah, ya, magíster. Y en este caso, por ejemplo, para poder desarrollarlas, en este caso, ¿cómo sería el desarrollo? Ya, ¿Desde por ejemplo. niño o a medida que vamos? Sí, ok, a ver, que ahí sí le puedo contestar, mi estimada, de que justamente las etapas evolutivas cumplen un papel fundamental, en donde justamente que hay aquí, en la infancia es donde se debe estimular, ¿ok? Por ejemplo, la kinestésica, ¿de qué forma? Con plastilina, ¿verdad? Con arena. ¿Qué más viene a mi mente? Con el agua, ¿sí? Con la témpera, con el arroz, con el azúcar. El ábaco. El ábaco, gracias. Lo auditivo, como usted lo conoce, ¿verdad? Y recuerden alguna vez, aunque no sé, no recuerdo en este momento el nombre de la película, pero sí, justamente en donde la actriz, ¿verdad? Se sometió a un proceso psicológico y dentro de su valoración, el psicólogo abordó la infancia. Y un elemento relevante que salió de allí fue que auditivamente, ¿sí? Mamá le cantaba una canción de cuna, ¿sí? Mamá la abandonó. Pero, ¿qué hay aquí? Ella trajo a su mente, a pesar de que era bebé, esta melodía. Esta película también, ¿sí? Que se llama Lucy, no sé si ustedes la han visto, que es muy increíble, es muy bonita. A medida que a ella, ¿verdad? Como le piden ser mula, y este cargamento se llama TDAH, si no me equivoco, ¿verdad? Me van a dispensar porque hay ese margen de error, ese margen de equivocación, margen de error. Bueno, recibe golpes y la patean. Se revienta toda esta droga, pero bajo la trama de la película, ¿qué le permite? Que ella estimule su cerebro al máximo. Y a medida que su cerebro alcanza la mayor conexión neuronal, neurosináptica, ella incluso en una de las escenas se presenta de cómo hasta recuerda cuando mamá le daba de lactar. Es decir, a través, estando adulta, ¿no es cierto? Les estoy hablando. ¿Sí? Como hay este proceso pre-post-sináptico de conexión neuronal como tal, le permite a su cerebro establecer esa conexión en sus meses de vida.
y llegar a qué? Gustativamente a recordar aquello. Y si lo hablamos a nivel visual, también diferentes elementos, películas, series, pero desde el contexto psicoeducativo, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los psicólogos, ¿qué tenemos desarrollado? Muchísimo, la observación. ¿Por qué? Porque en psicoterapia, nuestro diálogo terapéutico como tal, no solamente es dado a través de la palabra, que en este caso es el lenguaje verbal, ¿verdad? Sino que también viene de la mano el lenguaje corporal. Entonces, desarrollamos la observación. Somos más visuales. Reinaldo. Perdón que intervenga nuevamente a decir que solo hablando pasa. No, tranquilo, pierda cuidado. No, frente a lo que la compañera preguntaba, que cuál de las dos es mejor, o sea, perdón, cuál de las tres es mejor. Yo considero que se complementan. Sí, todos van de la mano, todos nos ayudan, pero obviamente dependiendo del tipo de personal que yo tenga, en este caso sea visual, kinestésico o auditivo, es lo que yo también pretendo que los demás sean. Yo les digo, por ejemplo, en mi caso, yo soy visual. Y si es que yo estoy conversando con una persona y si es que no me está mirando, yo considero que no me está atendiendo. Prestando atención. Cosa que no me está prestando atención. Entonces, eso en cambio, o sea, por ejemplo, desde ese punto de vista, yo quisiera que las personas sean visuales. O por ejemplo, si es que yo escucho sobre un audio o sobre algo que me conversan, pero a veces yo no entiendo, más hablemos de ciencia, porque yo soy químico biólogo, por ejemplo, yo estudio la química, pero si es que yo no veo escrito, no le comprendo muy bien, pero el rato que a mí me escriben, ahí sí. Entonces, mi punto de vista es que más bien se complementan de una u otra manera, pero siempre vamos a tener nosotros la tendencia a irnos hacia un ladito, como en mi caso, por ejemplo, lo que digo a lo visual. Eso nada más quería comentar. Muchas gracias. A desarrollarlos un poco más, exacto. Acorde, ahí yo lo complementaría, estimado Reinaldo, con la estimulación que tuvimos, ¿verdad? En las diferentes etapas de nuestra vida. Porque asumo que ustedes tienen claro que nuestra estructura personológica se forma desde el mismo vientre materno hasta los 5 o 6 años, ¿verdad? De ahí en adelante moldeamos nuestra personalidad. Ajustamos a las realidades, a las necesidades, a las demandas. ¿Ok? Entonces, contenidos conceptuales, ¿no es cierto? Que sí, juega un papel